Bendiciones a todos en este día muy especial. Estamos acá de vuelta para continuar ahora con la palabra de Dios. Me alegra mucho que estén conectados en este día para poder glorificar y exaltar juntos el nombre de nuestro Dios. Acuérdense, la semana pasada nosotros dejamos la mitad del mensaje. Vamos a hoy continuar con el mensaje de Zaqueo. Así que quiero que puedas acomodarte y poder recibir la palabra de Dios en este día. Si no pudiste escuchar el mensaje de la semana pasada, puedes visitar nuestras páginas y está ahí todo lo que hemos hablado la semana pasada para poder entonces entender el tema de esta mañana, de este día. Así que saludos a cada uno de ustedes, y si nos sintonizas por primera vez, entonces el mensaje también es para ti y para toda la familia y también para toda la iglesia. Vamos a orar pidiéndole al Señor la dirección y luego vamos a leer la palabra y entramos en la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Toda honra, toda gloria y alabanza son para ti, Señor. Guíanos en este día, Señor, que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, nuestra mente. Guíame también, Señor, para que tu palabra pueda llegar a muchas personas y que sea comprensible, entendible. Te entregamos todo en tus manos, Espíritu Santo, en este día, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Estuvimos leyendo la semana pasada este mismo texto, pero vamos a leer de nuevo porque es importante que la palabra sea leída 1, 2, 3 veces, 4, 5, 6, claro que sí, para poder entender, porque Dios siempre nos tiene algo diferente cada día. Así que si tienes una Biblia en tu casa, puedes abrir en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Si no tienes Biblia, puedes bajar en tu celular, claro que sí, pero también le voy a ayudar a leer el texto de este día. Dice así en Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. A partir del versículo 7 vamos a estar hablando en el día de hoy. Dice así: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? Quiero realizar un repaso breve para que podamos de alguna manera entender el mensaje de hoy. La semana pasada nosotros estuvimos explicando y hablando un poco sobre Jesús visitando la ciudad de Jericó, y dijimos que faltaban pocos días para la crucifixión de Jesús. En otras palabras, Jesús estaba en sus últimos días, llevaba más de 3 años ministrando a lo largo y ancho de todo Israel, predicaba en diferentes lugares. Y antes de llegar a Jerusalén para una fiesta importante y ser crucificado, él tenía que pasar por Jericó. Jericó, una ciudad también económicamente importante, y es ahí donde vivía el hombre llamado Zaqueo. Y nosotros también hablamos de que Zaqueo, un hombre rico, pero de alguna manera estaba trabajando para el gran imperio de la época, los romanos. Los judíos lo odiaban porque laboraba para los romanos, y también él cobraba impuestos a los judíos y a otras personas que entraban a la ciudad de Jericó.
Entonces de esta manera ese hombre empezó a tener muchas riquezas porque los publicanos o los cobradores de impuestos de aquel tiempo eran reconocidos por ser corruptos, robaban o cobraban de más. Entonces ese hombre fue que corrió a un árbol llamado sicómoro para ver a Jesús porque tenía mucha curiosidad, y también estuvimos diciendo porque Jesús ya tenía mucha fama en todo Israel y mucha gente quería verle. Por eso la Biblia dice que multitudes le seguían, pero Zaqueo subió a ese árbol porque quería ver de cerca a Jesús. Y Jesús se encontró con Zaqueo y le dijo: bájate porque hoy voy a descansar en tu casa. Estuvimos hablando de que Jesús visita nuestra casa, nuestra ciudad. Jesús vino a la tierra para poder estar cerca de nosotros, y también estuvimos diciendo que Él está hablándote directamente porque realmente Él está caminando por tu ciudad, por tu casa, por tu vecindario, y ahora te habla directamente. ¿Se acuerda? También estuvimos diciendo que Zaqueo, siendo un hombre rico, se despojó de todo y empezó por la curiosidad, pero no sabía que Jesús había venido para poder salvar a lo que se había perdido, ¿no? Y entonces Jesús le hace esa invitación directa a Zaqueo y le dice, y por nombre le llama, le dice: bájate, apúrese que voy a tu casa hoy. Y Zaqueo bajó, invitó a su casa. Y entonces fue un día muy bonito para Zaqueo al encontrarse con el maestro, y la gente que estaban viendo a Jesús ahora estaban viendo a Zaqueo, esa escena tan maravillosa de Jesús con un publicano, con un pecador. Y por último también estuvimos diciendo que la iglesia tiene que hacer esto, una iglesia de presencia, una iglesia que vaya a diferentes lugares, no una iglesia que esté en un solo lugar estática, sino más bien una iglesia dinámica que lleve a Jesús a diferentes rincones del mundo. Y en esta mañana vamos a continuar con este mensaje. Terminamos con que Jesús nos invita a que nos bajemos del árbol y podamos tener un encuentro personal con Él para una transformación de vida. Y hoy he titulado el mensaje de esta mañana: del árbol a la mesa. Qué curioso el mensaje, y vamos a ver por qué se llama así, del árbol a la mesa. ¿Y qué queremos lograr en esta mañana, en esta prédica? Examinar si el encuentro con Dios ha hecho en nosotros cambios radicales. Si eres un creyente, discípulo de Cristo, entonces a través de esta enseñanza, de esta prédica, vas a examinar tu vida, si el encuentro con Jesús ha hecho en ti cambios radicales, una transformación interna de adentro hacia afuera. Si eres por primera vez que estás escuchando este mensaje, entonces vas a ver que es necesario que al encontrarte en esta mañana con Jesús, es importante y necesario una entrega total para una transformación completa. Bien, entonces en el versículo 7 nosotros observamos que cuando Jesús invita a Zaqueo y le dice: voy a descansar hoy en tu casa, dice la Biblia que la gente empezaron a murmurar. Los religiosos de la época, la multitud que tanto admiraba al maestro, y ahora estaban criticando al maestro que por qué había invitado y entrado a la casa de un pecador reconocido. Pero ¿por qué esa murmuración? Porque claro que sí, en esa época la mentalidad era tan diferente como hoy también. Yo creo que algo se maneja de esa mentalidad, de ese pensamiento. Las personas de aquella época, pienso yo, como estaban tan ligados al Antiguo Testamento, estaban pensando en el tabernáculo, en el templo donde había lugar santo y los sacerdotes solo podían entrar, y que ningún hombre, aparte del sumo sacerdote, tenía acceso a Dios. Ellos sí tenían acceso, pero cualquier hombre no podía acceder al lugar santísimo. Yo creo que de esta manera para ellos era una forma, de una manera podemos decir no común, que un maestro de la ley, que una persona que dice ser maestro, pero también hijo de Dios, Salvador, tenga ese acceso, tenga esa cercanía con un pecador. Era el sistema religioso de la época, de que los maestros de aquella época, los sacerdotes o los religiosos de la época,
Ellos no se acercaban a personas inmundas, a personas pecadoras, sino más bien eran personas distantes del pueblo, del común, de la comunidad. Pero Jesús vino a cambiar ese pensamiento. Jesús vino a trabajar de una forma tan diferente, tan novedosa, y empezó a caminar entre la gente, nosotros podemos ver. Entonces era algo novedoso, era algo nuevo que un maestro, un sacerdote, una persona de tanta importancia e influencia tuviera contacto con un pecador y a la vez comiera con un pecador y pudiera descansar en la casa de un pecador tan reconocido. Pero por otro lado, también podemos decir que la multitud, o sea, los judíos, hablando del nacionalismo, sí, el sentimiento nacionalista, ellos estaban tan enojados que Jesús, que representaba a los judíos, que para ellos era algo nuevo, revolucionario, un nuevo tiempo se acercaba, que para ellos era un nuevo reino que se acercaba, pero ahora mira Jesús hablando con un publicano, hablando con una persona que tiene lazos con el gran imperio, y entonces de alguna manera yo creo que no solamente murmuraban de Jesús, sino que tenían odio de Zaqueo. ¿Cómo es posible que un hombre que es partidario de los romanos, Jesús se le acerca a esa persona? Entonces había muchas cosas en la mentalidad de ellos, había muchos prejuicios en la mentalidad de los religiosos y del pueblo en general. Entonces Jesús vino a hacer lo que realmente Dios desea hacer con la humanidad: acercarse, aceptar en su condición, ser íntimo con el hombre, estar con él y en él como en el principio. Jesús no vino de alguna manera a agradar a la multitud. Mira la diferencia hablando desde un punto de vista religioso de la iglesia. A nosotros nos agradaría que multitudes, miles de personas nos siguieran. Pero Jesús decía, en pocas palabras, puedo interpretarlo de esa manera: no importa la multitud, yo he venido a buscar las personas que se han perdido. Entonces, de esta manera, la actitud de la iglesia de hoy debe de ser: no agradar a la multitud. La multitud a veces murmura. La iglesia tiene que trabajar en agradar a Dios, en alcanzar a las personas que se han perdido, a las personas que se han alejado de Dios, podemos decir. Ese es el trabajo real de la iglesia. No solamente buscar o no buscar, digamos, el aplauso de la multitud. Si Jesús fuera una persona de la religión de aquella época, quizás no se hubiera acercado al publicano para poder salvaguardar su testimonio, entre comillas, y poder mantener la multitud y toda la fama que tenía. Pero Jesús precisamente no vino para eso, sino que Jesús vino a caminar y acercarse a personas que necesitan de verdad de Dios, como usted, como yo, que necesitamos de Dios. La gente pensaba que un hombre santo, un hombre llamado por Dios, ungido, claro que sí, no se podía acercar a los pecadores. Pero Jesús vino a enseñar que Dios no está en un templo, que Dios no está en un tabernáculo, un Dios tan lejano que si alguien se le acercaba, uno muere. Jesús vino a cambiar esa mentalidad de que Él vino para poder mostrar al mundo que Dios estaba más cerca de la humanidad, que Dios quería caminar cerca del hombre y Él quería aceptar tal cual somos usted y yo. No importa el pecado que tengamos, la condición de vida que tengamos, Él vino para caminar con nosotros. Él vino para morar con nosotros. Qué impresionante lo que Jesús vino a hacer. Y Él también hoy sigue haciendo esto. Como en el principio le decía, porque Adán y Eva estaban en el huerto, estaban cerca con Dios, caminando, y Él vino a restaurar esa relación. Pero déjeme decirle, amigo, que tú me escuchas en este día, si estás por primera vez y nunca has ido a una iglesia, no se preocupe. A veces la religión, a veces la iglesia hace eso, que la humanidad se separe de Dios. Pero Jesucristo no vino para eso, sino que Jesucristo vino para acabar con la religión, con la religión, y Él vino para que Dios se acerque al hombre.
Gloria sea el nombre del Señor. Pero el hombre ha tenido una mente diferente, como le decía, de un Dios lejano. Jesús es Dios hombre y vino a decir otra cosa. Entonces, hasta que los santos no toquen lo mundano, no puede haber cambio. Eso es lo que yo digo en esta mañana. Si lo santo, lo puro, o sea Dios, si no toca al mundano, al pecador, no puede haber cambio. Tiene que haber un toque de Dios para que en nosotros haya una transformación de vida, de mente. Completamente Dios tiene que tocar nuestras vidas, porque por nuestra propia cuenta no podemos alcanzar la salvación. Criticaron, se enojaron contra lo que Dios estaba haciendo. Se enojaron contra Zaqueo. Iglesia, ¿acaso podemos decirle a Dios que no haga esto y lo aquello? ¿Podemos controlar a Dios? Los religiosos de la época querían controlar a Jesús. ¿Que por qué Jesús estaba haciendo esto? Hablar con los pecadores. Nosotros no podemos controlar a Dios. La iglesia, la religión, el sistema no puede controlar a Dios. Dios es un Dios soberano y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo en los versículos posteriores. O eran tan enemigos de Zaqueo y de los publicanos que no querían que Jesús tuviera un trato especial con aquel que fue humilde. ¿Por qué fue humilde? Porque él se despojó siendo un hombre rico. Se subió al árbol, se despojó de su vestimenta cara, podemos decir, solo para ver a Jesús, que en su condición de pecador no se acercaba al maestro, sino solo de lejos arriba de un árbol quería verlo. En vez de alegrarse, los religiosos, el pueblo en general, empezaron a murmurar, imagínense. En vez de estar felices ellos porque un pecador se va a arrepentir, empezaron a atacar a Zaqueo. Mira lo que hace el mundo, eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hacen las personas a nuestro alrededor. Si tú aceptas a Jesucristo y recibes a Jesucristo en tu corazón y comienzas a caminar, entonces empiezan la gente a criticar, empieza el enemigo también a atacar de alguna manera. Mira que la multitud estaba tan entusiasmada. Al lado de Jesús estaban caminando. Querían ver a Jesús, querían tocar a Jesús. Los religiosos estaban ahí también buscando algún detalle, algún error del gran maestro. Pero ahora mira, estaban criticando al maestro, estaban atacando a Zaqueo. ¿Qué gente podemos decir, no? ¿Qué pensamiento ellos tenían? ¿Qué actitud ellos tenían? ¿Con qué actitud tú sigues a Jesús? Tenemos que alegrarnos por un pecador que se arrepiente, porque así mismo también la Biblia nos dice que en el cielo hay una gran fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero ellos querían estar al lado de Jesús. Los religiosos querían escuchar a Jesús, pero también querían atacar a Jesús de alguna manera, pero tampoco querían abrir sus corazones. Pero Zaqueo sí tomó la decisión de aceptar la invitación del maestro. Entonces hay gente, amado amigo, amiga que me escuchas, hay gente que nos critican, hay gente que no le agrada que nosotros seamos personas transformadas por Cristo, y tampoco ellos quieren abrir sus corazones al evangelio, a la palabra transformadora de Cristo. Entonces, ¿cómo quedamos? Es que hay que tomar la decisión cuando Él nos está hablando, cuando Jesucristo nos está invitando. Entonces hay que tomar la decisión. Pero hay tanta gente en la iglesia, alrededor de la iglesia también podemos decir, que se ven como que siguen a Jesús, pero tampoco quieren abrir sus corazones completamente a Jesús, a sabiendas de que Jesucristo es el Salvador. Hay gente religiosa que no permiten que Dios trabaje en ellos. Entonces, para la iglesia, no nos engañemos en agradar a la multitud, como le decía. No tengamos miedo si la multitud no nos aplaude. Cumplamos la voluntad de Dios si llegamos a Jericó para que un publicano sea transformado. Gloria a Dios. Si la iglesia está trabajando en esa dirección para que una persona de veras sea transformada, que la gloria sea para Dios. Entonces, en segundo lugar, vemos la transformación de Zaqueo. Hago un contraste con lo que pasó al principio en Génesis. ¿Se acuerda? Si has escuchado la historia, yo creo que casi todos conocen de Adán y Eva. Ellos
al comer la fruta de un árbol. Claro, eso significa algo más, no es que sencillamente sea una fruta y ya, podemos explicar en otro tiempo, pero así dice la Biblia. Ellos al comer el fruto de un árbol, entonces cometieron pecado, la desobediencia, y Dios lo apartó completamente de ellos. De ellos, porque estamos hablando de Elohim, del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire lo que pasa aquí. Aquí lo que ocurre es que Zaqueo se sube a un árbol para poder entonces tener la bendición del Hijo para ser salvo. Mira lo que ocurre desde el Antiguo Testamento, el contraste. Zaqueo sube a ese árbol y prácticamente ese árbol sicómoro le ayudó para que Jesucristo pudiera ver a ese Zaqueo arriba. Pero Adán y Eva más bien fueron tentados y comieron del fruto de ese árbol y cayeron en pecado. Lo que para Adán fue la separación del hombre de Dios, para Zaqueo fue el acercamiento. Mira qué contraste tan interesante, porque a esto Jesucristo vino, para que el hombre nuevamente se reintegre al reino de Dios, para que el hombre nuevamente pueda ser hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, de esta manera vemos que él empieza a invitar en todo lo que había en la casa, porque dice la Biblia que gozoso recibió al maestro. Permitió que Jesús entrara a su casa. Caminando por Jericó, ahora estaba en la casa de un pecador, que para la gente un publicano era un pecador, un corrupto, una persona muy odiada por la sociedad de aquella época. Pero ahora Jesús estaba dentro de la casa de Zaqueo, comiendo de la mesa de Zaqueo. ¿Y qué pensaría la gente? Jesús está comiendo del dinero robado. Pensarían eso, ¿verdad? Jesús está comiendo algo que es inmundo, porque eso viene de la corrupción, del robo, de tanto dinero que robó Zaqueo. Ellos pensarían eso, pero a Jesús no le importa eso. A Jesús no le importa lo material en ese sentido. Él vino a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia. Él quería transformar la vida de Zaqueo. Ahora imagina por un momento él entrando a la casa de Zaqueo, y Zaqueo, me imagino, a su sirviente le dijo: bueno, vamos a preparar la comida, y la esposa, los hijos, y no sé, la Biblia no nos dice si tiene esposa o hijos, pero imaginemos un poco toda la familia viendo al gran maestro, al maestro más famoso de la época, entrando a su casa. Yo creo que fue una escena maravillosa. Yo creo que a Zaqueo se le olvidó toda esa vergüenza de subir en ese árbol y de bajarse con todo, ¿verdad? Él dice la Biblia que estaba gozoso. Zaqueo estaba feliz porque el maestro estaba en su casa. Pero hay algo más valioso, un detalle grande que ocurrió. Un efecto impresionante en la vida de Zaqueo. Zaqueo se levanta de la mesa y empieza a decir: todo lo que yo he robado voy a entregar a los pobres. Si a alguien he defraudado, robado, voy a entregarle 4 veces más. En otras palabras, él estaba diciendo: voy a dar el 50% de mi riqueza a los pobres, a los necesitados o a las personas a quienes robé. Mira la transformación de vida que tuvo Zaqueo. Pero ¿cuándo ocurrió esa transformación? ¿Cuándo ocurrió esa transformación radical en un momento tan determinante en la vida de Zaqueo? Cuando él permitió que Jesús entrara a su casa. Hasta que nosotros no permitamos que Jesús de veras entre a nuestro corazón, si no permitimos que Jesús no entre a nuestra mente, a nuestras vidas, que Él tome todo lo de nosotros, no puede haber transformación de vida. Hay tanta gente en la iglesia que todavía no han experimentado un cambio tan radical como en la vida de Zaqueo, porque guardamos algo, porque
reservamos algo para nosotros, nuestros deleites, nuestras cosas personales, que empezamos a practicar, a vivir el pasado, etcétera. Pero Zaqueo invita al maestro y hace que el maestro entre a la intimidad de su hogar. Dice: voy a posar en tu casa, le dice Jesús. En pocas palabras, voy a descansar. Posiblemente durmió una noche entera ahí. Yo no sé qué más ocurrió. Tantas conversaciones, tanta intimidad en la casa, tantas cosas que hablaron. Y Jesucristo, viendo todo lo que había en el corazón y en la casa de Zaqueo, ¿acaso no nos habla de la intimidad? ¿Acaso no nos habla de que nosotros abramos nuestros corazones, nuestra mente completamente al Señor, para que tengamos un cambio radical, una transformación completa, y no dependamos de las cosas de las cuales dependíamos, sino solamente de Jesús? ¿Qué les parece, amado amigo, hermana, hermano que me escuchas en este día? Si nos entregamos completamente al Maestro sin reservas, entonces vamos a experimentar ese cambio. Entonces vamos a experimentar no solamente el cambio, sino el desprendimiento de nuestras vidas. Claro que sí. Él ya no dependía de las cosas materiales. La avaricia se fue en un momento cuando Jesús entró a su casa. Claro que sí. Esa avaricia, sí. Esa vanagloria de tener muchas cosas, de obtener, de recaudar mucho dinero, se fue todo en un momento, porque Jesús visitó la casa de Zaqueo. Y él dice, Jesucristo llegó a decir para que escucharan la gente: Zaqueo, tú también eres hijo de Abraham. O sea, en otras palabras, esa promesa de Dios que aparece en Génesis capítulo 12 estaba alcanzando entonces hasta esa generación, hasta familia de Zaqueo. ¿Qué quiere decir eso? Amada familia, la salvación, la muerte en la cruz del Calvario, claro que también es para ti, es para mí, es para cada uno de nosotros. No es para un grupo selecto, para un grupo de personas, de una etnia, de una nación o de los judíos. No, es para toda la humanidad. La salvación hoy ha llegado a tu casa, a tu vida, siempre y cuando te bajas de ese sicómoro, siempre y cuando abras tu corazón a Él y le invites completamente a que Él entre a tu vida y le abras tu mente, tu vida, tu corazón, tu pasado, toda tu vida entera, y le digas: Señor, haz tu obra en mí. Entonces experimentarás un cambio radical en tu vida. ¿Qué tal si en esta mañana, en este día, abres tu corazón al Señor? Usted, discípulo de Cristo, cristiano, creyente que me escuchas en este día, si sientes que todavía guardas algo para ti, un pecado, ¿verdad? Que pensamos que, bueno, yo puedo controlar eso, un pecado oculto, y siendo cristiano, ¿qué tal si en esta mañana le dices: Señor, te entrego toda mi vida? Si has escuchado por primera vez este mensaje y te ha impactado de alguna manera cómo Jesucristo se acercó a un pecador reconocido por toda la población judía de aquella época, aunque la gente murmuraron en contra de Jesús y de Zaqueo, pero aún así Jesús entró a la casa de Zaqueo y hubo transformación de vida. No importa la condición espiritual que tengas. Yo no sé qué pecado estés cometiendo o hayas cometido. Jesús está disponible también para ti. Haga esa oración conmigo. Ábrele tu corazón. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. He escuchado tu mensaje. Tu mensaje me ha impactado. Señor, cámbiame. Soy como el publicano. La gente sabe de mí. Mi familia ya no me aguanta quizás. Soy pecador. Pero tú viniste a la tierra para salvarme, para rescatarme del pecado. Hoy te entrego toda mi vida completamente. Así como Zaqueo te invitó, hoy también te invito, Señor, que me cambies, me transformes en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amigo, que me escuchas en este día, espero que el mensaje
te haya hecho reflexionar y te haya hecho tomar una decisión importante en tu vida. Si has hecho esta oración con nosotros, llámenos, escríbenos. Es importante para que podamos darle seguimiento. Hermano que me escuchas en este día, si Cristo te ha hablado a través de su palabra, espero que podamos ser transparentes delante de Él y hacerle entrega total de nuestras vidas. Así que nos vemos entonces hasta la próxima semana con más palabra de Dios. Y entre la semana, ustedes saben, tenemos devocionales, tenemos transmisión también los jueves. Y ahora este mes de octubre estamos de vigilia cada viernes a las 9 de la noche también. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y saludos donde quiera que te encuentres. Que el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo pueda llenar sus vidas. Bendiciones a todos.